Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. En el podcast de hoy, y a raíz de El Momento Oportuno, uno de nuestros últimos podcasts que complementan a otros también recientes como La Apuesta de la Fe, he considerado conveniente y oportuno cerrar este pequeño y no planificado ciclo con este tercer tema en el que abordaremos el aprovechamiento del tiempo. Con mayor razón, por cuanto hace tan solo 4 semanas cerramos un ciclo anual de tiempo e iniciamos uno nuevo. Porque entre todos los seres vivos que habitamos este planeta, solo los seres humanos somos conscientes del paso del tiempo. A veces no muy gratamente conscientes, como cuando nos miramos en un espejo, año tras año, y descubrimos tal vez menos cabello en nuestra cabeza y el que queda un poco más blanco y arrugas cada vez más marcadas. No en vano, Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aunque siempre me ha gustado más la traducción más poética de la Reina Valera, al afirmar que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y es que tiempo y eternidad son nociones complementarias, pues en el mismo momento en que nos damos cuenta de que somos seres temporales, sometidos al tiempo, en ese mismo momento comenzamos a anhelar la eternidad. Hablar sobre el tiempo, a pesar de estar sometidos continuamente a él, puede no ser tan fácil. De hecho, todos sabemos lo que es el tiempo, hasta que alguien nos pregunta qué es, porque nos cuesta mucho trabajo definirlo. Agustín decía, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo al que me pregunta, no lo sé. Ni siquiera los físicos lo saben bien a ciencia cierta. La teoría de la relatividad lo complicó todo aún más, pues nos dice que incluso el tiempo es algo relativo. Es decir, que una hora con la novia parece mucho más corta que un minuto con la suegra. O que el paso del tiempo depende de qué lado de la puerta del baño te encuentres. Si estás adentro, pasa muy rápido. Si estás afuera, pasa muy lento. Por eso hoy los físicos hablan del espacio-tiempo. Y Stephen Hawking escribió tal vez su libro de divulgación científica más conocido, titulado justamente Breve Historia del Tiempo. Sea como fuere, Dios, al hacernos conscientes del tiempo, nos otorgó medios y puntos de referencia para medirlo con precisión. La Biblia nos informa que los astros celestes, con el sol y la luna a la cabeza, tienen como principal propósito práctico brindarnos referentes para medir el tiempo y establecer lo que conocemos como calendarios. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Génesis 1:14. Años como el 2020 que concluyó y el 2021 que acaba de iniciar. Años en los que por lo menos hasta ahora, y por cuenta de las cuarentenas y confinamientos que no ceden, cada día parece igual al anterior, sumiéndonos en rutinas diarias tediosas y casi calcadas la una de la otra, y en las que ya no es tan fácil percibir las diferencias entre un día a otro y saber siquiera en qué día de la semana nos encontramos. Y tal vez sintamos que el día de ayer no fue muy diferente al de hoy, pero de cualquier modo, el tiempo corre y es limitado, y por eso se requiere que lo aprovechemos de la mejor manera. La vida es corta, efímera, pasa más rápido de lo que nos damos cuenta. El rey David, consciente de esto, apelaba a Dios en estos términos. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Salmo 39 del 4 al 6. Y continuaba en esta misma tónica en el Salmo 89, 47 al 48. Recuerda cuán efímera es mi vida.
Al fin y al cabo, ¿por qué creaste a los mortales? ¿Quién hay que viva y no muera jamás? ¿O que pueda escapar del poder del sepulcro? Moisés lo puntualizó también en el concluyente Salmo 90, 3 al 10. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Aquí tenemos la teoría de la relatividad. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Por eso, si ya llegaste a los 80, estás comenzando a vivir tiempo extra. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. En resumen, todo mortal es como un suspiro. Sus días son fugaces como una sombra. Salmo 144:4. Por todo esto, y en vista del carácter efímero de la vida humana, el principal propósito en la medición del tiempo para un creyente nos lo revela también Moisés en esta porción. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90:12. Hay pues que aprovechar el tiempo de manera sabia, no solo por los beneficios que obtenemos cuando lo hacemos así, sino por nuestro sentido de responsabilidad delante de Dios y también, según lo dice el apóstol Pablo, como parte del buen testimonio que como creyentes debemos mostrar a los que no creen en Cristo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Colosenses 4:5. El creyente tiene entonces que diferenciarse del no creyente en que aprovecha el tiempo y lo utiliza de manera mucho más sabia y productiva. Una diferencia que el no cristiano pueda apreciar, sintiéndose atraído hacia la manera en que el cristiano administra su tiempo. Y para enganchar rápidamente con nuestro podcast El Momento Oportuno, en esta serie de podcasts que, junto con la apuesta de la fe, constituyen como en la música variaciones alrededor de un mismo tema, todo se reduce finalmente a identificar el momento oportuno para hacer lo que debemos hacer. Lo cual significa, como ya lo dijimos con mayor extensión en los podcasts mencionados, en primer lugar, establecer un correcto orden de prioridades y, en segundo lugar, estar atentos a las oportunidades que se nos presentan para hacer lo que debemos hacer de acuerdo a estas prioridades. Aclaro antes de continuar que no pretendo formar parte de la onda del llamado coaching, que está tan de moda en el medio secular y que se ha introducido también de lleno en la iglesia. No voy a dar, por lo tanto, reglas ni métodos para aprovechar mejor el tiempo. Simplemente, dando por sentado lo que ya hemos comentado del tema en los 2 podcasts ya señalados, en este podcast quiero recoger metódicamente 5 principios bíblicos que nos ayudarán a mejorar en este asunto para lograr ser todo lo productivos que deberíamos en nuestra vida cristiana, en vista de que tal vez su desconocimiento nos ha impedido cosechar todas las bendiciones que Dios nos tiene reservadas y de las que no hemos podido echar mano debido a nuestro deficiente uso del tiempo. Y digo esto en primera persona, porque yo mismo no presumo haberlo logrado. Estoy, como muchos de ustedes, en el proceso. Y con cada año que comienza encuentro nuevas oportunidades para reiterarme en estos propósitos, que espero que sea el caso de ustedes también, y podamos, por ejemplo, balancear mejor aquellos desbalances tan comunes en el uso del tiempo, por los cuales a veces nos dedicamos excesivamente a las actividades que más disfrutamos, en detrimento del tiempo que le debemos a otras que no disfrutamos tanto, pero que deberíamos también atender. Porque en realidad,
No se trata de que seamos perezosos, ociosos o absolutamente improductivos, sino más bien de no ser equitativa o equilibradamente productivos en todos los asuntos en que podríamos y deberíamos serlo. Vamos sin más demora con los principios en cuestión. Y el primero de ellos es aprender a distinguir lo urgente de lo importante. Lo urgente y lo importante son conceptos relacionados, pero diferentes, que suelen confundirse con frecuencia para nuestro propio perjuicio. Dicho de manera sencilla, lo urgente no siempre es lo importante, pero lo importante siempre será urgente. El problema es que hoy marchamos a un ritmo frenético, resolviendo urgencia tras urgencia, engañosamente convencidos de que lo urgente es siempre lo importante. Debemos entonces distinguir lo urgente de lo importante y darle a cada uno su debido lugar. Dicho en términos bíblicos, hay un tiempo para lo urgente, pero también un tiempo para lo importante. Y debemos procurar encontrar el equilibrio entre ambos, atendiendo tanto lo urgente como lo importante. Aquí se aplican las palabras del Señor cuando dijo, debían haber practicado esto sin haber descuidado aquello. Mateo 23:23, refiriéndose a entregar los diezmos y las ofrendas cuando corresponde, a lo que podríamos llamar lo urgente, sin descuidar la justicia, la misericordia y la fe, a lo que podríamos llamar lo importante. En términos normales, no debe existir un conflicto de intereses entre lo urgente y lo importante, pues para ambos existe un momento oportuno. Atendamos lo urgente primero, pues es urgente. Pero una vez lo hayamos hecho, atendamos también después lo importante. Pero ¿qué hacer en los casos en que haya un conflicto de intereses y lo importante sea también urgente? Vamos a responderlo mejor avanzando a nuestro segundo principio bíblico sobre este tema. Y este consiste en aprender a elegir lo mejor. William Gladstone decía que para entender la vida de un hombre es preciso saber no solo aquello que hace, sino también lo que a propósito deja de hacer. El trabajo que pueden producir el cuerpo y el cerebro humanos tiene un límite. Y es sabio aquel que no desperdicia energías en las labores para las que no está capacitado. Y más sabio aún es quien, entre las cosas que sabe hacer bien, elige las mejores y las realiza con perseverancia. Es cierto que la conversión a Cristo obra transformaciones visibles en cada uno de nosotros, entre las cuales encontramos nuestra creciente disposición a escoger lo bueno por encima de lo malo. Pero a veces nos conformamos con esto y no llegamos a adquirir conciencia de la diferencia que existe entre elegir algo bueno y elegir lo mejor. Por eso hay que ser sabio para escoger entre muchas buenas posibilidades y bajo la guía y consejo divinos, la mejor opción personal en cada momento, de modo que nuestro proyecto de vida sea el más agradable y útil al Señor y a su causa, como lo entendió María en contraste con su hermana Marta en este pasaje repetidamente citado en podcasts y segmentos anteriores en mi blog creerycomprender.com. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 41 al 42. En este orden de ideas, Cristo también nos reveló que lo urgente y lo importante se unen en aquellas acciones legítimas para las cuales no se tiene más que una oportunidad. Eso es lo que se puede deducir de la respuesta dada por Jesús a quienes criticaban el presunto derroche y desperdicio llevado a cabo por una mujer que derramó sobre su cabeza un muy costoso perfume de nardo puro, rompiendo además el fino frasco de alabastro en que estaba almacenado, señalando que, en vez de desperdiciarlo de este modo, debería haberse vendido para dar de comer a los pobres. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Marcos 14, del 6 al 7. Esta mujer, al igual que María,
entendió que a Cristo no siempre lo tendríamos de cuerpo presente con nosotros y que por eso sentarse a sus pies a escucharlo y honrarlo con este perfume era mejor que atarearse con tareas domésticas o que dar el producto de la venta de este perfume a los pobres, pues para estas dos cosas ya habría nuevas y muchas más oportunidades para hacerlo, pero no para escuchar y aprender del Señor de viva voz y para honrarlo como Él se lo merece. Aquí lo importante era también urgente, y las demás urgencias eran menos importantes y podían esperar. El tercer principio es uno que nunca podemos dar por sentado. Me refiero a orar y leer a diario la Biblia. Apartar regularmente un tiempo para la oración no es siempre fácil para la mayoría de los creyentes. Las preocupaciones cotidianas, muchas veces triviales, a propósito de nuestro podcast Las preocupaciones y la fe, atentan contra ello, al punto que las distracciones parecen estar siempre a la orden del día y muchos asuntos y detalles urgentes terminan reclamando nuestra atención en perjuicio de la oración y la lectura diaria de la Biblia. Pero la oración y lectura de la Biblia siempre será urgente e importante al mismo tiempo. En cuanto a la urgencia de la oración, Herbert Maccabi decía con sarcasmo que los que están en un barco que se hunde no se quejan de distracciones durante sus oraciones. Habría pues que asumir que mientras permanezcamos en este mundo, siempre nos encontramos en un barco que se hunde. Y yo creo que en las circunstancias actuales no es difícil hacerlo. No por nada existe un dicho popular que afirma que no hay ateos en las trincheras, basado en el testimonio personal de quienes han vivido entre el fuego cruzado de un conflicto armado, solo para descubrir que, como lo resumió Philip Yancey en su libro sobre la oración, en tiempo de guerra las oraciones se vuelven muy prácticas. Y yo diría que no solo muy prácticas, sino muy espontáneas y siempre a flor de labios. Es que uno de los beneficios de pasar por situaciones límite es que nos obligan a ordenar correctamente nuestras prioridades y nos permiten distinguir con claridad lo verdaderamente importante y por lo mismo urgente de lo que no lo es. La iglesia primitiva tenía siempre este sentido de urgencia para la oración. Es pues fundamental apartar a diario un tiempo prudencial, preferiblemente temprano en la mañana, para leer la Biblia reflexionando en ella con la mayor profundidad y comprensión posible, en diálogo, en lucha y en comunión con Dios en oración. En lo personal, si en algo ha cambiado mi vida y mi carácter personal para bien desde hace ya casi 33 años en que me convertí a Cristo, es a causa de estos tiempos de lectura de la Biblia y oración diaria. Esa es la mejor parte de mi día que nadie puede quitarme, como se lo dijo el Señor a María, la hermana de Marta y Lázaro. No debemos, por tanto, descuidar esta actividad si queremos hacer un mejor uso del tiempo. Una actividad que siempre me ha parecido tan prioritaria para los cristianos que, de los 7 libros que he podido escribir hasta ahora, incluyendo por supuesto el último, que se estará lanzando en próximos días, titulado El escándalo del cristianismo, 4 de ellos, Creer y pensar, creer y comprender, creer y razonar y mensajes de Dios, son de formato devocional. Es decir, que están diseñados para ayudar a otros a incorporar esta disciplina tan provechosa e importante en sus vidas. El cuarto principio consiste en ser flexible. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dijo en cierta ocasión: debemos estar siempre dispuestos a aceptar que Dios venga a interrumpirnos. Porque si bien es cierto que la planificación, el orden, las rutinas y la disciplina son aspectos necesarios de la vida del creyente maduro que quiere agradar a Dios y ser productivo en todos los campos de su desempeño, también lo es que la rigidez en todos estos aspectos no constituye una virtud, sino en muchos casos un defecto que reduce nuestro potencial y nos impide escuchar y seguir la voz y la guía de Dios, que aunque suelen darse a través de nuestras provechosas actividades rutinarias del día a día planificadas con anterioridad, no están limitadas ni restringidas a ellas, como si Dios no pudiera interrumpirnos ni sorprendernos de ningún modo, modificando sin previo aviso
nuestra agenda diaria. Por eso, a la hora de aprovechar el tiempo, debemos estar siempre dispuestos a aceptar que Dios venga a interrumpirnos, sacándonos eventualmente de nuestras rutinas, por provechosas y recomendables que puedan ser. Porque no todas las interrupciones a nuestro orden del día son distracciones promovidas por la carne, el mundo o Satanás y sus demonios, sino que un significativo número de ellas pueden estar siendo propiciadas por el Espíritu Santo para que prestemos atención y nos enfoquemos en lo que Dios quiere y considera importante en el momento que, de otro modo, pasaríamos de largo en nuestras rutinas cotidianas, como le sucedió al pueblo judío según el lamento de Cristo sobre Jerusalén. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lucas 19:44. En definitiva, el hombre propone, pero al final es Dios quien dispone. El último principio es no esperar demasiado. Procrastinación es el nombre que recibe la tendencia a dejar todo para última hora. Algo particularmente fatal cuando esperamos demasiado para responder la invitación que Dios nos hace a reconciliarnos con Él con humilde arrepentimiento y fe en la persona de Cristo. El adverbio demasiado se convierte aquí en una excusa que nos lleva a esperar más de la cuenta para tomar una decisión que deberíamos asegurar lo más pronto posible. Y es que de niños no tomamos a Dios en consideración porque somos demasiado pequeños. En la adolescencia estamos demasiado concentrados en divertirnos y pasarla bien. Cuando somos adultos nos encontramos demasiado preocupados por llegar a ser productivos y sentar las bases materiales de nuestro futuro hogar. En cuanto nos casamos, nos hallamos demasiado fascinados por nuestro cónyuge y un poco después, al tener hijos, nuestra fascinación se traslada en buena medida a ellos. Tan pronto llegamos a la edad madura, esta nos sorprende demasiado atareados labrándoles un futuro digno a nuestros hijos y un retiro satisfactoriamente decoroso para nosotros mismos. En la vejez finalmente estamos ya demasiado deteriorados y frecuentemente cuando nos sorprende la muerte es ya demasiado tarde. Esta forma de proceder es presuntuosa, pues al dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy, se asume que mañana siempre tendremos nuevas oportunidades, incurriendo de este modo en la jactancia del día de mañana sobre la cual nos advierten solemnemente las Sagradas Escrituras. No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Proverbios 27:1. Es por todo lo anterior que en el epílogo del Eclesiastés el sabio rey Salomón evalúa toda su experiencia para terminar dándonos un consejo que nadie debería menospreciar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Eclesiastés 12:1. Los dejo hoy con esta invitación. No dejes de suscribirte a nuestro canal y nuestras listas de correo. Déjanos también tu comentario y un me gusta si te gustó. Y no dejes de acompañarnos en nuestro próximo podcast. Hasta entonces. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.